El uso masivo del plástico empieza en que en unos pocos años se fueron descubriendo muchos tipos de plástico. Pues el plástico llega al sector salud, definitivamente hay un cambio sustancial. Los grandes retos de la humanidad, todos van a necesitar del plástico. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo usas bien, todo bien. Mi nombre es Gabriela López y hoy tenemos un invitado muy especial, cambiando un poco roles. Nuestro invitado es Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos. Entonces, Daniel, bienvenido. Empecemos esta conversación. Hoy vamos a hablar de un tema que creemos necesario y es la historia del plástico, cómo el plástico nos trae a la historia moderna y por dónde pasamos para llegar a lo que tenemos hoy en día, en todo el espectro pues del material, desde las innovaciones, desde la visión de sostenibilidad y de cómo nos pensamos ese futuro del plástico en clave de economía circular. Entonces, Daniel, empecemos por lo primero. ¿Cómo así que el plástico, digamos que nos surge como una necesidad por escasez de ciertos materiales naturales? Sí, así es, así es. Y si uno se remonta incluso bastante más atrás, la palabra plástico no partió a partir de el material plástico, Ujú. sino era básicamente la definición de algún objeto que yo lo puedo formar o cambiar su forma y mantiene esa forma nueva por un largo periodo de tiempo, que es algo que hace el plástico. El plástico no necesariamente es sintético, Ujú. no necesariamente parte, digamos que del origen fósil que conocemos hoy en día. Incluso esos primeros desarrollos del plástico se dieron a partir de la celulosa, de la fibra de algodón, entre otros materiales. Y esos primeros desarrollos justamente se dieron como una respuesta a una necesidad que había en su momento de reemplazar usos como el marfil, como el cuerno, como el carey, incluso como la madera, que se utilizaba en esas épocas, estamos hablando de 1850, 1860, productos como bolas de billar, como teclas de pianos, eh, entre otros, por ejemplo, los peines en carey, artículos decorativos y demás, que se utilizaban a partir de elementos que, pues como podemos entender perfectamente, pues el impacto ambiental de una producción o un uso masivo del marfil, pues es desastroso. Entonces se dieron una serie de necesidades, incluso concursos para identificar o encontrar materiales que pudieran sustituir este tipo de usos, de nuevo en carey o en marfil o en cuerno. Y de ahí empezaron los primeros descubrimientos del plástico, que no fueron plásticos a partir del petróleo, sino plásticos más a partir de la celulosa, en los primeros casos típicamente a partir del algodón, y de ahí surge, por ejemplo, la parquesina, que es lo que se conoce como realmente el primer plástico con cierto uso no industrial, pero pues un uso para desarrollar algunos productos, que fue, si no me equivoco, 1862, Ujú. Alexander Parks, de ahí se deriva el nombre de la parquesina, y luego el proceso que desarrolló Parks lo mejoró un señor que se llama o se llamaba John Wesley Hyatt. Ujú. Esto fue unos años después, 1867, 68, a partir precisamente de un concurso en Nueva York, para encontrar un material que reemplazara en ese caso el marfil. Entonces él tomó los desarrollos de Parks y mejoró ese proceso de hacer un material plástico moldeable que se pudiera formar y mantener su forma, y con eso empezó ya el desarrollo. No hubo mayor desarrollo, digamos que en esa segunda mitad del siglo XIX. El siguiente gran, digamos que evolución en la historia del plástico se da con la baquelita, que Ujú. ya sí Así es el es. primer plástico sintético. Ujú. Y a partir de ahí, pues empieza, yo creo, la historia del plástico. Podríamos decir que en ese momento empieza ese avance hacia un producto de uso masivo. Yo diría que más adelante, más adelante. El uso masivo del plástico empieza a partir de digamos que la segunda revolución industrial, a partir de 1930 en adelante.
Y ahí se dan como dos desarrollos. Primero, unos nuevos usos que se requerían, eh, digamos que no tanto en esas necesidades originales de reemplazar ciertos materiales como el carey o el marfil, sino ya unas necesidades un poco diferentes de lo que la humanidad estaba exigiendo, demandando o queriendo. Por ejemplo, recubrimientos para cables. Por ejemplo, pues de nuevo, usos como digamos que en los peines, de nuevo las bolas de billar, entre otros, incluso se empiezan a dar como unos usos como el teflón, Ujú. como también en las telas con algunos textiles sintéticos. Ese fue como un primer impulso. A partir del 30 en adelante empezaron los descubrimientos de los plásticos que conocemos hoy en día. Pues no les voy a dar las fechas Sí. exactas, pero empieza por ahí en el 32, 33 y se va como hasta el 50 y pico, que es el caso del polipropileno, pero el primero pues fue el polietileno, después el nylon se descubre el poliestireno, el PET, durante todas esas décadas entre el 30 en adelante. Entonces de ahí, a partir del descubrimiento de esos polímeros que hoy en día son los convencionales en el mundo de los plásticos, a partir como de cierta experimentación se van dando, digamos que unos usos que antes no se tenían. Y yo diría que uno de los booms más fuertes que se dan en esa historia tan interesante del plástico ocurre en las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando pues obviamente en un periodo de guerras pues los recursos son escasos, entonces hay que ver si uno encuentra un material que le permite, digamos que tener una producción más masiva y más abastecimiento de ese producto en ciertos usos. Entonces uno empieza a mirar los usos que se daban en la guerra, pues textiles obviamente son importantes, textiles no solamente para la ropa, sino también, por ejemplo, los paracaídas, entre otros, digamos que las cantimploras, toda la dotación Sí. se hace a partir de los plásticos, los vehículos, por ejemplo, se inventa el sustituto del vidrio para las aeronaves, para los automóviles de guerra, entre otros. Entonces ahí se da, digamos que un siguiente desarrollo en esa evolución del sector del plástico, con esa gran demanda que se da durante especialmente Ujú. la Segunda Guerra. Y lo que lo vuelve digamos que una producción de escala masiva, se da en una alianza muy interesante que arranca a partir como de las primeras décadas del siglo XX entre las empresas químicas y las empresas petroleras, porque el sector petrolero tenía, dijéramos, unos residuos que como quien dice no sabía qué hacer con ellos. Ujú. Y la industria química empezó a entender que sí había unos usos muy interesantes que se podían dar. Entonces ahí hubo una alianza, por ejemplo, BAS, ExxonMobil, Dow Chemical, ese tipo de empresas, unas del sector químico, unas del sector petrolero, se juntaron para ver cómo podían aprovechar como esos gases que les sobraban a la extracción y digamos que a la refinación del petróleo. Y a partir de esas alianzas y las demandas que se dieron post, digamos que Gran Depresión y durante la Segunda Guerra Mundial, pues eso fue lo que despegó digamos que el plástico o la industria del plástico que conocemos hoy en día. Y eso fue obviamente lo que derivó en lo que comentaba hace un momento, Ujú. en que en unos pocos años se fueron descubriendo muchos tipos de plástico, el polietileno, el polipropileno, el PET, el poliestireno, entre otros. Daniel, digamos que evidentemente el proceso de escalamiento del plástico metiéndose en muchos segmentos, solucionando muchas necesidades, se dio de una manera acelerada, podríamos decir. Fue muy rápido, después del siglo XX empezó a verse todas las bondades del material y empezó a verse una cantidad de usos, especialmente después de lo que acabas de explicar. ¿Cómo transforma entonces el plástico industrias, por ejemplo, como la automotriz, como el sector salud? Una vez el plástico llega al sector salud, definitivamente hay un cambio sustancial en salud pública, por ejemplo, ¿no? Y incluso en esperanza de vida, en prevención de virus, de contaminaciones cruzadas, de muchas cosas que surgían porque pues antes nos valíamos de otros materiales como el vidrio, por ejemplo, para las jeringas y demás, incluso para el transporte, pues para los carros
A partir, digamos, ese boom de que la gente ya empieza a tener carro, que ya empieza a hacer de uso más masivo, pues todo empieza a cambiar y empieza a haber un desarrollo tecnológico bastante intenso en sus aplicaciones. ¿Cómo transforma eso no solamente estas industrias, sino la vida moderna? O sea, en mi concepción está el plástico una vez empezó a entenderse su uso y sus bondades y todas sus aplicaciones tan diversas, porque una de sus atributos es la versatilidad, abrió una puerta a la era moderna. ¿Cómo transforma, digamos, esa llegada del plástico? No solamente las industrias, sino la vida como la conocíamos y lo que tenemos hoy en día. Sí, yo creo que esa explosión del uso de las múltiples aplicaciones que hoy conocemos del plástico arrancó obviamente impulsada por los desarrollos que se dieron en la primera mitad del siglo XX, pero realmente el boom se dio en el periodo de la posguerra y hasta hoy realmente, en el cual pues obviamente pasamos de unas épocas económicas complejas, digamos que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y se viene todo ese auge, crecimiento económico, inversiones, en particular liderado por Estados Unidos, una gran demanda de muchos productos, una forma de vivir diferente, con más lujos, con más, digamos que con un mundo que viene creciendo y que está demandando productos, unos avances tecnológicos muy rápidos y ahí el plástico empieza de alguna manera, y lo describo de esta forma, pues porque creo que es gráfico, empieza a encontrar forma de sustituir otros materiales. Entonces, el plástico, por ejemplo, pues puede sustituir muchos usos de la madera, Así puede es. sustituir muchos usos derivado de la madera, el cartón o el papel, puede sustituir muchos usos del metal. Entonces los fabricantes de materiales plásticos y los transformadores de esos productos plásticos empezaron a experimentar qué tal si en vez de hacer tal producto en metal, lo hago en plástico y es más barato, más liviano, Ujú. incluso a veces se comporta mejor. ¿Qué tal si tomo este empaque de vidrio o este envase de vidrio y intentemos hacerlo en plástico? ¿Qué tal si tomo este uso que tenemos o que típicamente se tenía con el papel y buscamos o con la madera y buscamos una forma de hacerlo con plásticos? Es a partir de ahí cuando ya existían los materiales que hoy en día componen el 80-90% de los plásticos que se utilizan. Muchas empresas empezaron a buscar mecanismos para tener digamos que para atender ese, digamos que exceso de consumo que había en ese momento. Es curioso incluso que cuando uno mira publicidad digamos que de los años 60, 70 alrededor del plástico, que es algo contradictorio con la visión de hoy en día, pero muestra como lo que vino a ofrecer el plástico era publicidad, dijéramos que alentaba el desecho. Es como esto es desechable, usted puede comprar un vaso, un plato, un cubierto y ni siquiera lo tiene que lavar, lo puede botar a la caneca y ese es el milagro del plástico. Hoy en día uno vería ese No tan comercial chévere, sí, y sí. pues obviamente diría, no, pero es que eso es supremamente irresponsable. Pero en esa época era eso, tenemos un material barato, económico, casi desechable que lo puede usar y descartar, pero le sirve igual que el material de loza o de otro tipo de materiales. Entonces, a partir de ahí, muchas empresas empezaron a buscar formas de reemplazar los materiales que utilizaban antes con plástico. Y ahí entramos a verlo en prácticamente todos los segmentos. Y eso se ha venido dando paulatinamente. Entonces, mencionabas el caso de los carros, motos, aviones, muchas partes metálicas fueron, digamos que, Reemplazadas. transformadas o reemplazadas por productos plásticos. Y cada vez se da más. Hoy en día un avión es más de la mitad fabricado a partir de materiales plásticos. En la salud igual, se tenían, por ejemplo, pues jeringas reutilizables En vidrio, en sí. vidrio. Eso pues generaba obviamente que se propagaran cierto tipo de enfermedades. Entonces ahí sí lo desechable es algo positivo incluso hoy. Y en el mundo de los empaques, yo creo que ese es digamos que una revolución muy grande de los plásticos porque a diferencia incluso de otros materiales,
el plástico logra preservar muy bien los bienes, digamos que perecederos, Así o no es. perecederos, siempre me confundo. Pero bueno, los que, Los digamos que los perecederos, alimentos sí, los y perecederos. bebidas y demás, y era una forma muy eficiente de transportar productos digamos que en un empaque que protege el bien, que digamos que se cae y no se rompe. Entonces empezó digamos que la industria global a ver gran cantidad de aplicaciones del plástico y pues obviamente como operan los mercados, hay una demanda y entonces esa oferta se va dando. Claro. Cuando mencionabas, Daniel, el tema de cuando los comerciales decían, no, pues es una maravilla, es desechable. Recuerdo mucho un comercial que yo vi hace un tiempo en el que le hablaban directamente a las amas de casa, pues porque eran las que estaban haciendo el oficio en la casa, haciendo las cosas, y eran las que incitaban también la compra en la casa. Creo que todavía pasa, ¿no? Y entonces era como, señora, ya no tiene que lavar, puede ponerlo así, simplemente los bota, tiene una fiesta, no se preocupe. Pero sin duda cambió incluso la forma de pensar, la forma en la que concebimos el mundo. Y en algunos capítulos anteriores hablábamos de que es difícil hoy imaginarnos un mundo en el que los plásticos no participen, ¿no? Y lo que me mencionabas me lleva a otra pregunta y es, hablamos de que surge como una necesidad incluso de sostenibilidad. Hablamos de que revolucionó la historia, sobre todo la historia moderna, que nos cambió la vida para bien de muchas maneras y nos facilitó y nos permitió acceso, que eso es otro de las fortunas que ha tenido la participación del plástico en muchas industrias, que disminuyen los precios para muchos casos y permite un mayor acceso a muchos bienes de consumo que en otro momento pues solo estaban reservados para unas clases muy altas que podían pagarlo, ¿no? ¿En qué momento dejamos de ver el plástico como un producto que realmente ofrecía muchas bondades y empezamos a verlo como una problemática porque entendemos que hay unos retos, obviamente, ambientales importantes, pero ¿en qué momento cambia esa visión de un producto maravilla a hoy un producto que en muchos casos es concebido como un producto problemático? Sí, yo creo que esa concepción de producto problemático, pues cuando uno lo analiza, pues creo que rápidamente se da cuenta que existe evidentemente un reto en su gestión de los residuos y demás, y ya hablaremos sobre eso, pero es que la cantidad de usos del plástico hoy en día, pues solo da para agradecer, digamos que la existencia de ese material. Y volviendo un poco a la historia y ya paso digamos que al componente un poco más del futuro del Ujú. plástico, cuando uno mira todas digamos que los momentos más importantes o las revoluciones que se han dado en muchos campos en la historia, el plástico está ahí presente. Así es. Desde lo más sustancial, como lo que mencionan, la salud y demás, pero como la música. La música se pudo desarrollar gracias al plástico. Y poco se menciona, ¿no? Porque lo que se llama el vinilo, ¿no? El Ajá, vinilo es plástico, así ¿sí? es. Es un tipo de plástico. Los discos, los cassettes, la forma digamos que desarrollar la música también se da gracias al plástico. Y eso fue un aporte muy importante del plástico. Hoy en día a uno no le parece como trivial, Ujú. pero en su época no lo era. Igual el cine. El cine cuando se empezó a desarrollar le cambió la vida a las personas, la televisión. Las cintas son de plástico, ¿no? Así es. Y así con muchas cosas, juguetes, Ujú. artículos de bebés, de niños. Uno toma un cuarto de un bebé, la cobija, todos los juguetes, el Casi chupo, el todo es de biberón, todo plástico. es de Así plástico es. por temas de inocuidad, entre otras cosas, por temas de limpieza De seguridad también. y de seguridad, pues porque el plástico mantiene su forma, que es el origen digamos que la palabra griega, y ofrece un mundo de bondades. Y una de las características principales del plástico es que es impermeable y al ser impermeable hace que sea muy resistente. Es una de las cosas buenas que tiene el plástico. Así es. Eh, digamos que un material como el papel, pues tiene obviamente unos beneficios, bondades, pero el papel no es resistente, entonces pues para muchos usos no sirve. Entonces el plástico al ser resistente
se demora mucho tiempo en descomponerse o en biodegradarse. Y como se demora mucho tiempo en descomponerse y biodegradarse, pues tiene que darse una buena gestión de residuos. Entonces, dentro de ese boom de demanda de productos plásticos, en un momento de consumo en que nadie pensaba en lo ambiental, la No, verdad. sí, De sí, pronto en lo sí. ambiental sí se pensaba en su momento con el marfil, porque era un efecto ambiental evidente, pero el cambio climático, la contaminación son problemas no nuevos, Pero sí en pero la son modernidad. visibles Sí. más de los últimos pocas décadas. Entonces, un material que es tan resistente, Ujú. que se demora tanto en degradarse, se promovieron muchos usos cortos, incluso lo que mencionábamos del comercial de los 60, 70, de bótelo porque es que es Sí. plástico. Pues hoy en día es al revés. Entonces, yo creo que eso evidentemente generó un consumo muy alto de plásticos, unos usos del plástico corto, como en el mundo de los empaques y demás, y tristemente, pues municipios y países sin un adecuado sistema de recolección de sus basuras, con una cultura ciudadana que de pronto pensaba esto lo puedo botar y sigo consumiendo, pues generó un problema de contaminación de plásticos que es evidente y que tenemos que resolver y que estamos trabajando para resolverlo a través de la economía circular. De acuerdo. Daniel, ¿por qué es importante entender la historia del plástico para poder pensar en su futuro en clave de economía circular? Pues yo creo que el plástico, de alguna manera, desde que se creó, ha sido una solución a algo. Sin duda. Entonces, pues sin ánimo de repetir obviamente la historia que ya la contamos, desde su origen Ujú. como un reemplazo del marfil y demás, hasta en las épocas en que empezaron ciertas comunicaciones, en los años 30, con la protección de los cables, los usos en las guerras de diferentes bienes que se requerían en esa situación difícil. A partir de ahí, las diferentes aplicaciones que hemos conversado en la salud y demás. Hoy en día en el mundo de las telecomunicaciones, de la información, de la Así es. energía, cuando uno analiza los grandes retos de la humanidad hoy en día, ¿cuáles son? Alimentación. Sin empaque es muy difícil, muy difícil. Seguridad alimentaria, casi imposible. Claro, claro. Salud. De nuevo, lo vivimos en la pandemia, creo que no hay que repetirlo, pero pues sin ir más lejos, el tapabocas es de Sí, así plástico. es. Y cuando uno mira los desarrollos de la salud que se están dando hoy en día, en todo hay plástico, desde la Oye, sí. máquina, los aparatos, las jeringas, los empaques de los medicamentos. Ya hay medicamentos que utilizan polímeros para acelerar el efecto del mismo. Así es. Se está trabajando en sangre plástica, en prótesis impresas con 3D, Así en es. filamentos plásticos. En la salud es todo literalmente. Pues no todo, no quiero exagerar, pero es gran parte Sí. de digamos que tanto hasta dónde hemos llegado con la salud, con el futuro de la salud. Movilidad también es un reto de la humanidad. Ya lo dijimos, cada vez hay más componentes plásticos digamos que en los vehículos, en los bienes de movilización, en la información, pues desde los cables hasta los mismos aparatos eléctricos para comunicarnos, son prácticamente todos de plástico. Energía, los paneles solares, incluso hay desarrollos plásticos para enfrentar los retos del cambio Así climático, es. tanto como material que tiene una huella de carbono bajita, como material que sirve para hacer elementos para absorber el Para CO2. traer Entonces, soluciones, los sí. grandes retos de la humanidad, todos van a necesitar del plástico. Entonces, yo creo que el plástico va a seguir siendo una solución, sin desconocer que hay que abordar unos temas ambientales urgentes y es lo que venimos haciendo. Bueno, entendiendo que efectivamente incluso nos hemos valido de las bondades del plástico para enfrentar los retos ambientales que tenemos hoy en día, que a mí me gusta decir que no son retos exclusivos o particulares de nuestra industria, son retos de humanidad, porque creo que no conozco una actividad como la vida misma que no implique un impacto ambiental, ¿cierto? Entonces, pues evidentemente hay que enfrentar el reto desde muchas perspectivas. Pero como para terminar este capítulo con una reflexión profunda, ¿qué reescribiríamos de la historia conociendo lo que tenemos hoy en día? ¿Qué cambiaríamos de esa historia?
¿Qué pensaríamos? Ok, tal vez no, en ese momento no lo veíamos, pero pudimos haber hecho esto diferente. Pues yo creo que eso obedece un poco al nombre de esta campaña, que es si lo usas bien, todo bien. Así es. Em, y yo creo que un poco lo que mencionas del impacto ambiental, yo creo que más que ver el impacto ambiental, porque pues botar la cáscara de un banano a la caneca tiene un impacto ambiental, no significa entonces que no comamos. Es más Así un es. tema de sostenibilidad que de impacto ambiental, porque impacto ambiental acaba, lo que ocurre incluso entre jóvenes, esa ansiedad ambiental de casi que están con una ansiedad Sí, alta porque sí. todo lo que hacen tiene un impacto ambiental y pues así es. Pero también el mundo gira alrededor de unos temas sostenibles y las cosas se van como resolviendo. Entonces yo creo que es más pensar cómo podemos nosotros en la manera en que vivimos em, tratar de hacerlo de manera sostenible y que al mismo tiempo las instituciones, el sector privado, de la mano con el consumidor, los investigadores, la academia, pues vayan desarrollando soluciones sostenibles dentro de los diferentes sectores y actividades productivas. Y eso realmente se puede. Eh, y ha sido así, dijéramos, hasta este momento y sobre eso se está trabajando. Yo creo que, pues tal vez mirando la historia, pues pienso que la reacción desde que fue visible digamos que el desafío de la contaminación por plásticos, creo que debió haber sido más rápida Ujú, y con instrumentos em, efectivos. ujú. Dentro de la experiencia que nosotros hemos tenido, hay que trabajar con todos los actores. Totalmente. Em, los gobiernos tienen un rol, los congresos, los legislativos tienen un rol, los consumidores tienen un rol, la industria tiene un rol, lo que llamamos los dueños de marca tienen un rol. Eso se ha propiciado por ciertas regulaciones, entonces creo que haber anticipado el desafío para acelerar las soluciones, creo que habría sido ideal y Ujú. buscar esquemas globales para atender la problemática ambiental. Pienso que también habría sido deseable. Apenas estamos empezando esas conversaciones globales. Si uno mira, Europa lleva desarrollando alternativas sostenibles en los plásticos desde hace muchos años, otros lugares no tanto. Entonces, habría sido bueno de pronto anticipar desde antes el reto ambiental de la contaminación sin desconocer las bondades del plástico para a hoy tener las soluciones, especialmente en ciencia, tecnología e innovación, que ya estamos empezando a ver. Ujú. Si las hubiéramos visto hace 10 años, ya Estaríamos más, serían desarrollos industriales a escala claro, que nos estarían dando unas cifras mucho más alentadoras. de Pero acuerdo, para allá vamos, simplemente es un tema de tiempo. de acuerdo. Bueno, creo que fue una conversación muy interesante, nos abre la perspectiva, creo que nunca pensamos, ¿no? Eso de dónde viene, cómo surge la necesidad y cómo llegamos a lo que tenemos hoy en día. Daniel, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá y a ustedes cuéntenos. ¿Qué piensan? ¿Cómo se imaginan la vida sin plásticos, por ejemplo? ¿Cómo entienden esta historia y tiene un poco más de sentido la realidad que vivimos hoy en día? Sí, no. Nos encantaría saber qué piensan, que nos sigan y no se olviden que si lo usan bien, todo bien.